Comience esto por aquí. Es la primera sesión de este año, ¿verdad, Enrique? De los Es seminarios, sí. la primera sesión de este año, la Sí, segunda del ciclo. del ciclo, muy bien. Sí, sí. Este ciclo de recursos o de tribunales. Elar, cuando tú nos digas, comenzamos. Ya entiendo que ya está Sí, creo que ya grabando. podemos ingresar. Ya podemos iniciar. Creo que no hay ningún problema. Esperemos que luego se incorpore el profesor Piperata. Perfecto, muy bien. Buenas tardes, buenos días a todos y a todas quienes nos acompañan en esta segunda sesión del Seminario de Investigación Iberoamericano de Contratación Pública de la Red Iberoamericana, que tiene por título Desafíos jurisdiccionales en contratación pública, visiones de la Unión Europea y Latinoamérica. Esta es una primera parte donde hemos iniciado en esta primera parte del año con Italia, España, Colombia, Costa Rica y Argentina. Y estamos muy contentos de tener esta segunda sesión, competencia, legitimación y alcance de la tutela en los recursos de contratación pública. La sesión la va a moderar el profesor Elar Ortega y vamos a comenzar con el saludo inicial, como es tradición, del director general de la red, el profesor Dr. Jaime Rodríguez Arar. Muchas gracias, profesor Enrique Díaz Bravo. Buen día, buenas tardes para todos ustedes. Es para mí muy grato y muy estimulante de nuevo volver a participar en estos seminarios de la Red Iberoamericana de Contratación Pública que con tanto tino y brillante dirige nuestro amigo y colega Enrique Díaz Bravo. Tenemos un programa por adelante pues muy ambicioso de seminarios en esta visión europea y americana sobre distintas cuestiones que plantea la contratación pública. Yo quiero saludarles muy cordialmente a todos ustedes, a las personas que asisten al seminario y también a quienes van a ser los protagonistas, profesor Giuseppe Piperata de la Universidad de Venecia, al compatriota español Joaquín María Barrón, presidente del Tribunal de Contrataciones de la Junta de Castilla, perdón, de la Junta de Andalucía, a la doctora Angie Plata, del Tribunal de Contrataciones de Antioquia, al doctor Alfredo Aguilar, de la Contraloría de la República, y a Bárbara Fernández Villa, del Observatorio de Contratación Pública de la República Argentina y profesora de la Universidad Austral, y muy especialmente a moderador de lujo que tenemos, a doctor Ela Ortega Pérez, que es una de las personas que más conoce de la materia y que además, ya verán ustedes lo bien que lo hace en lo que se refiere a la moderación, que es una tarea no sencilla, pero bueno, con la calidad académica y personal de quienes van a intervenir le va a resultar muy fácil. Yo solamente los saludo, les agradezco su tiempo. Creo que esta materia de hoy pues, es particularmente relevante en lo que se refiere pues, al régimen jurídico de la contratación pública en estos tribunales que tanto en Europa como en América pues, están proliferando y que ciertamente están ayudando a descongestionar la conflictividad en materia de contratación y que además pues, realmente ponen de manifiesto la calidad de resoluciones sobre problemas que plantea la ejecución de los contratos de personas que conocen la materia y que expiden estas resoluciones en tiempos pues muy razonables, en tiempo oportuno, en los tiempos en los que, ¿verdad?, es exigible por los principios de la buena administración. Se va a hablar de la competencia, se va a hablar de la legitimación, son cuestiones de orden procesal muy importantes para que ustedes puedan evaluar distintas opciones y posibilidades que ofrece el derecho comparado y también del alcance de la tutela en estos recursos. Ni que decir tiene que para los ciudadanos es muy importante y muy relevante que los conflictos que se plantean en materia contractual sean resueltos de manera
objetiva, sean resueltos en tiempo razonable, puedan hacerse de manera que pues, las obras, los servicios, las infraestructuras objeto de la contratación no se queden demoradas de una manera irracional y que, bueno, pues esto, afortunadamente, yo por lo que veo en Europa, estos tribunales funcionan con bastante agilidad y permiten que haya una justicia administrativa, pues que realmente unos países más que en otros, pues no llega luego a los tribunales del Poder Judicial porque se considera que están revestidas de la autoritas de quienes saben de la materia. Yo los saludo, me despido, felicito a la Redicó por la tarea tan importante que está haciendo. Para nosotros estos seminarios son muy importantes porque podemos aprender de la academia, podemos aprender de la gestión. Siempre ha sido pues, en la Redicó muy importante estos espacios de equilibrio entre la gestión, la doctrina y también ahora con quienes son protagonistas en muchos casos de la resolución de estos conflictos que se suscitan en el ámbito contractual. Por lo tanto, pues encantado de estar con ustedes y estoy seguro que este seminario va a cumplir sobradamente los objetivos que se ha planteado. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Jaime Rodríguez Arana. Siempre sus luces son fundamentales para iniciar este tipo de actividades. Y vamos a avanzar. Agradecer además a la profesora doctora Juliana Guevara, que sé que está conectada por ahí, no veo la cámara, quien es la coordinadora de este ciclo, así que agradecer y reconocer el trabajo que está realizando. Y le damos el paso a quien va a comandar esta segunda sesión, el profesor Elar Ortega, ya lo ha presentado Jaime, un distinguido y respetado miembro de la Redicop, coordinador del Observatorio de Contratación Pública de Costa Rica, ex gerente asociado de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República de Costa Rica, ahora mismo consultor internacional y además un colaborador muy estrecho en el ámbito iberoamericano en materia de contratación pública. Elar, cuando usted quiera. Muchas gracias. Encantado de compartir esta mañana con ustedes. Buenos días y buenas tardes también para las personas que están conectadas, no solo los expositores, que tenemos esta diferencia horaria, sino para las personas que también están conectadas de diferentes latitudes. Encantado de compartir esta sesión. Esta es la segunda sesión, como ya se explicaba, del ciclo de seminarios de investigación de desafíos jurisdiccionales en contratación pública, de visiones tanto de la Unión Europea como de la parte de América Latina. Y en esta sesión número 2, lo que vamos a trabajar o que vamos a conversar con expositores de lujo que tenemos es la competencia, legitimación y alcance de la tutela en los recursos, de los recursos en contratación pública. Para poder disfrutar de la exposición de los distinguidos expositores y expositoras, voy a presentarlos. Em, Después de esta amplia referencia, digamos, a los perfiles, tal vez muy concreto, voy a hacer nada más una referencia curricular para luego entonces darle las palabras y no demorarlos innecesariamente. Nos acompaña el profesor Joaquín María Barrón, en este orden expondrían también, quien se ha desempeñado como letrado de la Junta de Andalucía, actualmente en excedencia. Desde el año 2021 y a la fecha es el presidente del Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía. Es especialista en Hacienda Pública y en Contratación Pública. Participa también habitualmente como ponente en temas de contratación pública en diferentes universidades, centros e institutos en el ámbito español, así como en el ámbito sudamericano. Ha impartido capacitaciones incluso a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas del Paraguay. También nos acompaña la doctora Angie Plata Álvarez, que se desempeña actualmente como magistrada del Tribunal Administrativo de Antioquia, con experiencia en más de 10 años en la jurisdicción contenciosa administrativa en diferentes cargos. Es abogada en de la Universidad de Santo Tomás, especialista en Derecho Procesal en Contratación Estatal y es magíster en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín. Fue también procuradora regional de Instrucción de Antioquia.
Es personera delegada de la decisión disciplinaria en la Personería Distrital de Medellín. Perdón, fue personera delegada, así como fue decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santo Tomás, en la sede de Medellín. Es especialista también en pedagogía y magíster en transformación de conflictos y construcción de paz. Adicionalmente, nos acompañará el profesor Giuseppe Piperata, quien es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad y el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia. Es profesor de la Escuela de Especialización de Estudios de Administración Pública de la Universidad de Bolonia. Ha realizado estancias de investigación y docentes en diversas universidades españolas como la Universidad de Barcelona, la de Santiago de Compostela, la Complutense de Madrid y la Universidad Autónoma de Madrid. Es miembro del comité científico de la colección de estudios de Derecho Público de la editorial Franco Angeli, entre otras editoriales. También nos acompaña esta mañana el magíster Alfredo Aguilar, que desde el año 2021 se ha desempeñado como gerente asociado de la División de Contratación Pública en la Contraloría General, que es precisamente la instancia que conoce las impugnaciones a nivel del país y cuenta con más de 20 años de experiencia en esta materia. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, también es máster en Contratación Pública por la Universidad de Castilla-La Mancha, máster avanzado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Pompeu Fabra y además en ejercicio de sus funciones participa activamente en capacitaciones en el sector público costarricense. Nos acompaña la doctora Bárbara Fernández Villa, quien es abogada de la Universidad Católica, magíster en Derecho LLM con medalla de oro al mejor promedio en su promoción y medalla de oro al mejor trabajo final en la Universidad de Austral. Además es magíster en Derecho Administrativo con diploma de honor por promedio distinguido de la Universidad Austral y actualmente es doctoranda en Derecho Administrativo Iberoamericano de la Universidad de La Coruña, España. Es coordinadora de la especialización de contrataciones públicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, profesora también de la Universidad Austral, de la Universidad de Buenos Aires y en la Oficina Nacional de Contrataciones, y es profesora invitada en la Universidad Abierta Interamericana y en la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del staff del Observatorio de Contratación Pública y de la Red Iberoamericana de Contratación Pública también. Tiene amplia experiencia en el sector público nacional, con más de 25 años asesorando a diferentes organismos en la Administración Pública Nacional y en empresas en el Estado de la República Argentina. En la República Argentina, perdón. En la actualidad se desempeña como subsecretaria general legal, perdón, en la jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Y bueno, como ustedes pueden ver, tenemos expositores inmejorables con un conocimiento y una experiencia de muchísimos años que sin duda alguna nos van a aportar a la discusión de este tema tan interesante en la parte de recursos contractuales como lo es la competencia, la legitimación, que no deja de ser un tema muy discutido a nivel de la doctrina y a nivel, digamos, de los diferentes países con las diferentes reformas que además Latinoamérica en particular y Europa en algún momento también han estado realizando. Entonces, vean que la cobertura o el alcance, la competencia, la legitimación son siempre puntos de partida de cualquier definición o articulación en materia de recursos contractuales, por lo que yo sin mayor demora le voy a dar la palabra más bien al profesor Joaquín María Barrón para su exposición. Hasta por 15 minutos, profesor. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes desde España, buenos días a los que estáis en América. En primer lugar, bueno, pues mi agradecimiento a Enrique, sin ánimo de extenderme, porque él me invitó, me puso la invitación y me ofreció la coordinación y esperemos, pues bueno, pues que del transcurso de todas las participaciones por parte de lo que proponemos desde España, pues bueno, pues sea de vuestra máxima satisfacción. Sin más preámbulos, y dado que solamente tengo 15 minutos por ceñirnos a los tiempos y sacar este rendimiento a esta hora y media de trabajo, pues con relación al tema que me corresponde, ¿no?, en el día de hoy y afrontarlo desde la perspectiva de la legislación española, bueno, pues
digamos que 15 minutos es muy poco tiempo para afrontar no solamente la competencia, la legitimación, las garantías. Entonces yo, por sacar un poco de rendimiento a estos 15 minutos, voy a poner, digamos, que la visión o fijarlo no en alabar el sistema, que siempre estamos alabando el sistema, sino de que desde la experiencia española, pues poner, ¿no? Poner o hacer énfasis en algunas disfunciones que da lugar a en la legislación española, y que sí redunda en una merma en la garantía de los administrados, que tiene que ver con la competencia la competencia de estos tribunales o de estos órganos especiales en materia que resuelven los recursos especiales en materia de contratación. Bien, pues para entrarnos un poco en la legislación española y ver la competencia de los órganos que tienen encargado esta función. Bien, pues en España la legislación, pues digamos que distingue tres niveles, ¿no? Tres niveles que son las tres administraciones territoriales que tenemos en España: el Estado, las comunidades autónomas y después las entidades locales. Bien, pues lo que hizo nuestro legislador, digamos que bueno, pues siempre ha sido un poquito reticente, ¿no? A incorporarse, digamos que por comodidad quizás, ¿no? Y ha sido a través de las directivas comunitarias y a través de condenas del Reino de España, a través de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como nuestra legislación, digamos, en gran parte ha ido avanzando en materia de garantía. El recurso especial no ha sido una realidad sino hasta el año 2010. Y fue a base, estamos hablando que la primera directiva de recursos fue del año 89. Después del año 89, pues bueno, hubo también pues la directiva de 2007. Bueno, y poco a poco pues se fue ampliando, se fue centrando, cercando hasta dónde teníamos que llegar este recurso en cada uno de los estados. Bueno, pues España lo pone en 2010. Como notas características, bueno, el recurso especial es una válvula de seguridad. Corrige las ilegalidades antes de la adjudicación o de la ejecución, ¿no? La finalidad preventiva que tiene y el efecto denominado como el standstill, ¿no? Esa posibilidad de que podamos tener una satisfacción material de poder acceder a la licitación, que no son solamente a través de las indemnizaciones, a través de una condena, ¿no? Porque se haya podido existir un vicio en una determinada contratación, sino que tenga una efectividad, la posibilidad de poderse hacer todavía con el contrato, ¿no? El licitador. Bueno, pues nosotros venimos de un conjunto normativo, ¿vale? Pues bueno, que ha ido, pues como decimos, pues afianzándose a través de las directivas, ¿no? La directiva 89.665, la directiva 92.50, que lo ampliaba al ámbito del contrato de servicio, y ya la directiva de 2007, que ya viene a establecer mayor concreción, una eficacia real, plazos, la suspensión automática, el efecto de standstill, y bueno, se establecen unos estándares de revisión para el conjunto de los estados, ¿no? Una cuestión del recurso especial y del ámbito competencial en España es que España no adopta, por ejemplo, que después lo veremos con el profesor de Italia, ¿no? Que no adoptamos todos las mismas soluciones, ¿no? En el ámbito competencial, mientras que hay países que a lo mejor se encardinan más dentro de la órbita o de España, ¿no? Como pueden ser a lo mejor Francia o también Italia, pues España adopta una solución que es la de la creación de los órganos independientes, es decir, no se integra dentro del Poder Judicial como sí han hecho otros países, ¿no? Entonces, esto supone también como un reto para España, que España no ha tenido esa tradición de órganos independientes, salvo bueno, algunas autoridades independientes, pero que no es este ámbito, porque supone encajar que la propia administración de la que dependen esos contratos que va a revisar este órgano creado, bueno, esa propia administración es la que le va a dotar tanto de medios materiales como de medios pues, personales, o sea, el recurso humano, ¿no? Establecer esa garantía se encarga la administración que verdaderamente, bueno, pues está licitando, ¿no? Entonces, bueno, pues de eso se trata de qué forma se ha configurado. Y vemos cómo a medida que se va descendiendo en el ámbito de la competencia desde la administración central hacia las entidades locales, pues ha existido una cierta degradación a la hora de la exigencia de esos requisitos, de tal forma que nos encontramos con una disfuncionalidad orgánica en la planta que puede mermar en la garantía. Bueno, sin más, pues voy dando una serie de notas, ¿no?
de cuáles son los requisitos que se establecen en el Estado español, ¿no? Una vez que que se tra- en fin, que se transpone la directiva y adoptamos pues la ley de contratos del sector público, después de una serie de vicisitudes en otras normas, pues lo adoptamos en 16, 17 artículos que, bueno, pues establece un recurso que tiene ese carácter, pues digamos que potestativo, pero que es obligatorio. Obligatorio en cuanto que si te quieres beneficiar de esos efectos que te establece la Directiva de Recursos, estás obligado a interponerlo ante estos órganos especiales. Bueno, establece una serie de objetos muy precisos, unos plazos muy escuetos y que son perentorios, y bueno, y unos efectos que son especialmente satisfactorios si acudes a la vía del recurso especial, que no lo tiene si te vas al ámbito del recurso contencioso administrativo, como el efecto de la suspensión automática en el caso que recurra la adjudicación. Bien, pues en la ley de contratos del sector público no realiza, porque no lo puede realizar, porque no tiene esa competencia, porque no tiene la competencia el Estado de autoorganizar, no solamente al Estado, sino también organizar a las comunidades autónomas y las entidades locales, pues lo único que hace es establecer unas premisas o establece unas normas básicas a la hora de establecer esa configuración de estos órganos especiales. Entonces, el artículo 45, bueno, pues establece pues ese estatuto que van a tener esos miembros que van a ocupar el Tribunal Central. El Tribunal Central no lo requiere, solamente requiere una persona que sea titular, que sea licenciada en Derecho. Recordemos que la directiva de recursos en el artículo 2.9 establece que al menos el presidente tendrá que tener la cualificación profesional o el estatus o los mismos conocimientos que un juez, que es lo que dice expresamente. Y bueno, pues por tradición, pero no por exigencia, este artículo 45 pues establece solamente esa cuestión, ¿no? La de la presidencia, aunque tradicionalmente ha estado ocupado por un funcionario que se integra dentro del cuerpo de la Abogacía General del Estado. Bueno, pues dentro de ese estatus pues, se establece también una garantía a quien ocupa ese puesto, que es la movilidad, y también establece un régimen especial en cuanto a la duración del mandato, que está limitado y que lo hace de tal forma que no lo vincula al periodo legislativo. Es decir, está sujeto a un mandato único de 6 años, lo cual le garantiza que aunque exista un cambio de gobierno, bueno, pues la persona titular del Tribunal Central del Estado, pues no puede ser removido del puesto, ¿no? Bueno, pues digamos que aunque se establece ese régimen, sí establece o ya se pueden percibir algunas disonancias en cuanto a merma de garantías, porque aunque se establece el recurso potestativo, no se establecen ya mecanismos que eviten efectos perjudiciales. Es decir, no existe un mecanismo, por ejemplo, como sería el caso de la coexistencia en un recurso o de una licitación donde se hicieran interesados que se hubieran visto perjudicados y no establece un mecanismo de cierre de que si alguien acude al recurso especial siendo potestativo, no impide que se pueda dar también la posibilidad de la coexistencia de un recurso contencioso administrativo. Ni existe un sistema interconectado entre las dos vías, la del recurso especial ni la contencioso administrativo, de que te puedas percatar de que mientras tú estés conociendo también un órgano de carácter jurisdiccional sobre un mismo recurso, que verse sobre una misma adjudicación de una licitación, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues este es el sistema que se adoptó. Se adoptó sobre todo motivado por un dictamen del Consejo de Estado, que es el 514-2006, que dejo aquí señalado, en cuanto que venía a establecer la conveniencia de que se crearan estos órganos especiales. ¿Vale? Pues bien, en cuanto a esa merma de garantía, pues una cuestión que a lo mejor no es muy conocida en España, pero que supone una disonancia extrema, supuso que en la propia ley de contratos del sector público ya se establecía esta degradación de estos órganos. ¿Y por qué digo esto? Pues hay una disposición adicional en la ley de contratos del sector público que el propio legislador, que es el que establecía estos órganos no especiales, pues se creó, digamos, con un privilegio. Y se crea este privilegio a través de esta disposición adicional tercera que establece la posibilidad de crear ya, o sea, estás creando un órgano estatal, que es el Tribunal Central, que es un órgano que es inamovible, que es un órgano independiente, que es un órgano que va a tener una cierta, digamos, pues bueno, reconocimiento, prestigio, y que reserva la posibilidad de poder crear en la Corte General de España su propio Tribunal de Recursos Contractuales. Pero no solo eso, sino que lo crea y lo crea de una forma muy distinta
a cómo se crea el Tribunal Central, de tal forma que su composición es muy variopinta. Bueno, pues tan variopinta como que quien lo forman es un diputado y un senador, ni siquiera un funcionario, un alto funcionario que lo tienen las Cortes Españolas, como son el cuerpo de letrados de las Cortes Generales, ¿no? Un diputado, un senador y un interventor de la Corte. Bueno, pues los miembros no tienen esta inamovilidad, de tal forma que al acabar el periodo legislativo, estos pueden cesar, porque los nombra además la mesa de las cámaras, ¿no? Bueno, y después, si te vas a la resolución por la cual se regula, que es la del 21 de diciembre de 2010, pues ves cómo las funciones de presidente y secretario se turnan en función del número de recursos, es decir, va por pares o nones, pues a uno le corresponde la función de secretario y a otro le corresponde la presidencia. Es decir, ya podemos ver aquí cómo empezamos a ver que en la propia ley de contratos del sector público se da ya este germen, a estos órganos o órganos o parecidos, ¿no? A órganos que deberían cumplir con la Directiva de Recursos y ya no lo cumplen, ¿no? Bueno, esta es la eficiencia. Aquí podemos ver que en este órgano, por los datos que tenemos hasta ahora, bueno, pues en estos 15 años este órgano es completamente ineficiente. Este órgano es ineficiente, ¿por qué? Porque en estos 15 años solamente ha visto 36 recursos, es decir, un poco más de dos al año, ¿no? ¿Qué conlleva esta poca carga de trabajo? Pues que obviamente lo que se pretendía que fueran órganos especializados que dieran respuestas rápidas, pues tampoco se consigue, porque una de las digamos, de las piezas fundamentales o los pilares fundamentales para tener esta especialización supone el tener una carga de trabajo que te permita especializarte. Bueno, pues con dos recursos apenas al año, pues desde luego tampoco estamos ante un órgano especializado, ¿no? Bueno, esto digamos que era por poner un ejemplo de cómo la propia ley, a pesar de que nos decía que teníamos que crear estos tipos de órganos, pues resulta que también empieza a crear esta puerta falsa para tener cuasi órganos jurisdiccionales, ¿no? O cuasi órganos perdón, de control de los contratos. Por otra parte, la ley de contratos del sector público, el segundo nivel es las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas no las define, da una libertad, sí establece qué es lo que deben reunir, que sean órganos independientes. Y bueno, pues las comunidades autónomas les da la libertad de crear este órgano especial. En el caso de, por ejemplo, de mi región, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, bueno, pues por el volumen que tenemos, pues somos una comunidad autónoma que tenemos unos 10 millones de habitantes, pues se crea su órgano especial en el año 2011. Pero no todos han recurrido a esta creación, sino que se le permite también la posibilidad de conveniar con el Estado. El Estado son 6 miembros de ese tribunal, pero tiene un convenio con la abogacía del Estado que respecto de aquellos recursos de administraciones públicas que no sea el Estado, la abogacía del Estado pues le presta unos servicios en cuanto a elaboración de ponencia, ¿no? Son unos 60 abogados del Estado que asisten al Tribunal Central. Bueno, pues las comunidades autónomas lo crean y cada una hace su propia regulación, ¿vale? Pues cada una ha hecho y ha salido muy variopinta. ¿Por qué? Porque si bien se exige en la comunidad autónoma andaluza 15 años de experiencia para el presidente y 10 para los vocales, no ha sido este el resultado en todas las comunidades autónomas, ¿eh? Así que ya empezamos a ver cómo en cada una de las comunidades autónomas, a través de la potestad de autoorganización que tiene cada una de ellas, pues han ido pues, surgiendo órganos, digamos, que de distinta cualificación sus miembros, lo cual también, bueno, pues permite también pues ver como la diferencia, por ejemplo, en el número de años de mandato, si es renovable o no es renovable, o también la cualificación o el sistema de nombramiento, si necesita, pues bueno, acreditar de una forma u otra, o si es un sistema de concurso de mérito, como es el caso de Madrid. Bueno, pues ya tenemos distintas, pues, versiones de tribunales que no todas cumplen digamos, los mismos requisitos, pero digamos que en la mayoría de las 11 comunidades autónomas todas han sido creadas, bueno, pues digamos que con las suficientes garantías, ¿no? Digamos, el segundo nivel, aunque variopinta, pero sí que la cumplen. La cuestión que yo quería decir, no sé cuántos minutos me quedan, que creo que empezaba a 17, me queda ya poquito, ¿no? O a 18. Unos 5 minutos. Sí. Eh, 5 minutos. Bueno, pues en el ámbito local, yo quería llegar al ámbito local. El ámbito local es verdaderamente donde existe la conflictividad
y que existen, pues verdaderamente, pues, a mí me causa bastante problema en mi trabajo diario a la hora de declararme competente, porque esto no está resuelto. No está resuelto de tal forma que la legislación de contratos solamente permite que en las diputaciones provinciales, que es, digamos, el ente local que gestiona o que gestiona la provincia, o en aquellos municipios de gran población, que son, tienen un estatus, digamos, diferenciado, cada comunidad autónoma lo ha realizado o lo ha solucionado de distinta manera. Un modelo, y lo dejo aquí apuntado, que a mí me parece que cumple con garantías el modelo que ha realizado la Ley de Uso Estratégico de Contratación Pública de Aragón, la Ley 11/2023, donde realiza, pues la legislación una medición de la eficiencia, y solamente lo permite cuando se cumplen estos estándares de eficiencia. ¿Qué significa esto? Pues que, bueno, que son órganos especializados verdaderamente y que vayan a tener una suficiente carga de trabajo, que esté justificada su creación. En nuestro derecho administrativo actualmente pues existe una de las normas que es la eficiencia, la evitación de duplicidades, y a esto atiende la ley aragonesa. Nosotros en Andalucía tenemos un problema porque nuestra legislación se ha quedado muy obsoleta del año 2011, de tal forma que actualmente pues cada municipio puede crear su propio órgano local. Solamente en Andalucía, y lo digo por los licitadores que nos puedan estar escuchando, que pongan en duda siempre la competencia en el caso de entidades locales de si verdaderamente cumplen o no, porque nosotros hemos llegado ya al momento en que próximamente seguramente plantearemos una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con relación a los distintos reglamentos que regulan estas entidades locales. Porque la conclusión a la que quería llegar, porque quedan pocos minutos, estos requisitos de independencia, de inamovilidad, de especialización, pues tienen que darnos lugar a plantearnos la compatibilidad de funciones, ¿no? La compatibilidad de funciones, si bien no está prohibida en la directiva de recursos, sí es verdad que sería, no sé si necesaria o si al menos regular, que entiendo que debería ser así, porque dado que existe esa posibilidad de que o bien recaiga en órgano independiente o bien en órganos del Poder Judicial, que existiera la exclusividad de funciones. La exclusividad de funciones supone una cuestión que aquella entidad local o aquella administración que lo crea supone una medición de la eficiencia. Si tú tienes un organismo donde sus miembros tienen exclusividad, supone una carga económica que debes medir. Es decir, aunque tenga el origen que tenga el presidente del tribunal o el titular del órgano que va a resolver el recurso especial, ya sea del ámbito universitario, lo que sí se debería es al menos evitar esa compatibilidad donde a la ministra o le pudieran surgir dudas de si verdaderamente goza o no goza de la independencia y la movilidad necesaria. Y pongo algunos ejemplos. En el Tribunal Andaluz, en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el año 2023, pues realizó en Andalucía a los 17 tribunales locales que existen en Andalucía, solamente en Andalucía existen más tribunales que en el resto de toda España, para ver cuáles eran las condiciones en las que se encontraban estos tribunales y para ver también su carga de trabajo. Bueno, nos encontramos desde cómo han ido perdiendo, la conclusión era cómo han ido perdiendo la confianza los administrados en estos órganos locales. Por ejemplo, el Tribunal de la Ciudad de Sevilla, el Tribunal de la Ciudad de Málaga, si en el año 2021 estaban en un número de 75 recursos anuales, en el año 2024 bajó el número hasta los 25 o 26 recursos en el caso de Sevilla y Málaga, Disculpe, respectivamente. Es decir, ¿qué ya es significa? tiempo. Ya Si hemos quiere, acabado, ¿no? termina de cerrar la idea, profesor, nada más para decirle que ya es tiempo. Se había acabado el tiempo, ¿no? Bueno, pues simplemente para acabar solamente, que eso es lo que quería poner de relieve en los distintos niveles de órganos especiales que existen en España, y que no existe una uniformidad en cuanto a la garantía en las entidades locales. Así que, bueno, sin hacer más su atención, supongo que ya en el artículo que se realice, pues podré realizarlo con más detalle, y bueno, pues quedo abierto a cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. De seguido, vamos a dejar las preguntas para el final, para ir de corrido con las exposiciones. Darle nada más la bienvenida al profesor Piperata, que ya se integró a la sesión. Y a continuación le daríamos la palabra a la profesora Angie Plata Álvarez. Por favor, profesora, adelante.
Bueno, muchísimas gracias, doctor Elar. Para todos los presentes, les extiendo un caluroso saludo desde Medellín, Colombia. Voy a hablarles un poquito en este tiempo sobre el control integral en la contratación estatal aquí en Colombia. Yo creo que el punto de partida para cualquier estudio o análisis de la contratación estatal es entender y reconocerla como la herramienta para la consecución de los fines esenciales del Estado y que ella no responde a intereses particulares. A mí me llama la atención cuando escucho a entidades, por ejemplo, la policía decir, es que queremos vehículos más veloces, más rápidos. La pregunta es, ¿queremos vehículos más veloces o para cumplir con nuestro cometido de brindar seguridad, de contrarrestar la acción criminal, necesitamos vehículos más rápidos? Miren que en el fondo no lo veo muy parecido, pero pues solo la segunda afirmación tiene conexión con lo que conocemos los fines esenciales del Estado. Y nosotros en Colombia tenemos el artículo segundo que de manera expresa consagra en la Constitución política cuáles son esos fines esenciales del Estado. De allí podemos resaltar servir a la comunidad, promover la prosperidad general, mantener la integridad territorial, asegurar la convivencia pacífica. Y el mismo artículo dice que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias, demás derechos y libertades. Entonces, si logramos conectar que la contratación estatal es la herramienta para lograr los fines esenciales, pues necesariamente eso nos cambiaría el panorama. ¿Qué implica la contratación estatal? Pues un sistema amplio de garantías. Por un lado, la administración pues tiene que garantizar tutela de derechos, legalidad en sede administrativa. Los órganos de control, que ahorita les voy a contar un poquito cómo funcionan en Colombia, vigilan la conducta oficial y el patrimonio público. Y por último está el juez administrativo que ejerce ese control judicial que es definitivo. Yo pienso que la omisión de cualquiera de estos niveles pues rompe necesariamente el equilibrio del sistema. Nosotros tenemos en Colombia la Ley 80 de 1993, que se conoce como el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y fue modificada por la Ley 1150-2007, que introduce medidas importantes para la eficiencia y la transparencia de esta Ley 80. Allí vamos a encontrar diversas modalidades de selección de contratistas que básicamente funcionan dependiendo de objeto, naturaleza y cuantía del contrato que se vaya a celebrar. La misma Ley 80 y nuestro órgano jurisdiccional de cierre, que es el Consejo de Estado, inspirado en el Consejo de Estado francés, han indicado que la regla general en Colombia para la contratación es la licitación pública. Se usa mucho en contratos de obra pública y en procesos de mayor cuantía. Se ha entendido que es el mecanismo de selección que por excelencia materializa los principios de igualdad, publicidad, libre concurrencia. ¿Cómo? Y conectando pues con los temas que están irradiando el seminario, pues cómo este mecanismo o esta modalidad de selección tutela los recursos públicos. Bueno, pues elaborando un buen pliego de condiciones, respondiendo las observaciones de los oferentes y haciendo una evaluación objetiva de las propuestas, elaborando informes motivados de evaluación y resolviendo de manera oportuna, motivada y congruente los recursos que se presentan contra la adjudicación. También tenemos otras modalidades de selección que vendrían siendo entonces excepcionales y la regla general es la licitación pública. Tenemos selección abreviada, allí entran los procesos de selección de menor cuantía, subasta inversa que se utiliza para adquirir bienes y servicios que tienen características técnicas uniformes o que son de común utilización. Tenemos acuerdos marco de precio, también tenemos procesos de mínima cuantía, tenemos concursos de méritos, contratación directa. No voy a entrar mucho en ellos por el tema del tiempo, que también aspiro en el artículo poder exponer un poquito en detalle cada una de estas modalidades. Todas se encuentran sustento en la Ley 1150-2007 que les mencioné en el artículo segundo. Y como les decía, son excepcionales, pero ello no implica que esté el legislador autorizando evaluaciones arbitrarias o que la administración pueda saltarse el deber de motivación en los procesos que adelanta para seleccionar con quién va a suscribir algún contrato. No flexibiliza la selección objetiva, ella siempre debe ser como la meta
hacer una selección objetiva del contratista, sino lo que busca flexibilizar es el procedimiento para alcanzar esta selección objetiva. Lograr eficiencia en la gestión contractual básicamente es lo que se busca con estos otros mecanismos. Pero igual se debe buscar la tutela de los recursos, entonces hay que buscar que esa simplificación no vaya a afectar la igualdad ni la selección objetiva. En Colombia tenemos establecidos diversos controles precisamente para garantizar que la contratación estatal sí busque la consecución de esos fines esenciales, y tenemos controles de diferentes ámbitos. Primero tenemos un control disciplinario, después tenemos pues conectado, tenemos el control fiscal y por último tenemos el control judicial. En Colombia el control disciplinario pues emana de la Constitución Política y tenemos un Código General Disciplinario. Básicamente se adelantan procesos de investigación disciplinaria que pueden sancionar al servidor público o a ese particular que ejerce funciones públicas por su conducta. En Colombia la autoridad por excelencia que tiene facultad disciplinaria es la Procuraduría General de la Nación. Yo sé que hay otros países en Latinoamérica que utilizan el término procurador, pero cuando yo miro, realmente se parece más, o el símil en Colombia es el fiscal, la fiscalía, porque la fiscalía es la que en Colombia persigue, investiga conductas delictivas, o sea, que están tipificadas en el Código Penal colombiano. La Procuraduría para nosotros solo adelanta investigación disciplinaria, o sea, con sanciones disciplinarias que no son privativas de la libertad, y también tiene una función constitucional de prevención y protección de derechos humanos. También existen y funcionan en Colombia personerías municipales y distritales que también efectúan investigaciones y sancionan la conducta disciplinaria. Y por último, en las entidades públicas existen las oficinas de control interno disciplinario que adelantan las investigaciones a sus mismos servidores por conductas pues que se encuentren debidamente establecidas en el Código General Disciplinario y otras normas. También tenemos en Colombia el control fiscal, lo adelanta por excelencia la Contraloría General de la República, y lo que hace es, también por desarrollo de la Constitución, es investigar y sancionar esas conductas que afectan el patrimonio público. Y también está la Auditoría General de la República que investiga a la Contraloría. Entonces, miren que una misma conducta dentro de la celebración de un contrato estatal puede conllevar a la apertura de un proceso disciplinario contra la persona, pero también puede dar a la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal, que en este es la omisión o la extralimitación de los deberes, y en este es cómo se le dio manejo o malversación a los recursos públicos. Y por último tenemos el control judicial, que se encarga, por un lado, del análisis de la legalidad de los actos administrativos que tienen contenido contractual y de los contratos mismos, pero también, que me llamaba mucho la atención ahorita con el ponente del doctor que me precedía, también se encarga de la indemnización de los perjuicios que han sido ocasionados derivados de la actividad contractual del Estado. Claro, no siempre va a ser la entidad estatal la que sufra el perjuicio, o no siempre va a ser el contratista. Puede darse, dependiendo de la forma, las particularidades en las que se desarrolla el contrato, que el uno o el otro pues haya logrado sufrir algún tipo de perjuicio. En principio, este control judicial lo hace la jurisdicción contencioso-administrativa, que ahora más adelante les voy a contar un poquito cómo lo hacemos. Y en Colombia se permite, está autorizado, que los conflictos de contenido de contratación estatal también puedan ser conocidos por un tribunal de arbitramiento conformado por particulares investidos transitoriamente de jurisdicción. Al tribunal de arbitramiento se llega o por una cláusula compromisoria contenida en el contrato estatal, o por un documento pues independiente que se llama el compromiso, tal cual como pues se maneja de manera genérica el arbitramiento. Y acá en Colombia pues son muy reconocidos los tribunales de arbitramiento que están conformados en las cámaras de comercio. Entidades con contratación muy elevada en recursos prefieren el tribunal de arbitramiento porque son personas especializadas y de alguna manera es un poco más célere que el control que hace la jurisdicción contenciosa, como Ecopetrol o Empresas Públicas de Medellín. Bueno, para poder abordar o desarrollar un poquito cómo se hace ese control judicial, pues el legislador y el Consejo de Estado nos han dicho, es muy importante que usted logre identificar la etapa a la cual pertenece
ese hecho que va a llevar al control judicial. Entonces, nosotros hemos identificado 3 etapas: la etapa precontractual, la etapa contractual y la etapa posterior al contrato o de ejecución. En la etapa precontractual, pues están los estudios previos, el pliego de condiciones, la evaluación de las ofertas y la adjudicación. Aunque hay mecanismos de selección de contratistas que no tienen adjudicación, sino que hay un acto equivalente como la aceptación de la oferta. Y en caso donde no se logre adjudicar el contrato, pues necesariamente habrá una declaratoria desierta del proceso de selección. En esta etapa, pues sí se pueden hacer actuaciones que vayan encaminadas a la tutela de los recursos. Yo trato de vincularlo con el objeto del seminario y pues es aquí donde debemos corregir vicios sustanciales, ajustar evaluaciones que estén contrarias al pliego de condiciones, revocar actos ilegales. En Colombia, la administración pública tiene la autoridad, la facultad de revocar actos ilegales, obviamente con un procedimiento establecido en la ley. Y los actos precontractuales, cuando constituyan actos administrativos, deben estar motivados, respetar el debido proceso y son controlables en la jurisdicción contenciosa, como ahorita en unos minutos les voy a mencionar. En la fase contractual está la ejecución del contrato, está la posibilidad de hacer modificaciones al contrato, ya sea ampliaciones en tiempo o modificaciones, adiciones en recursos. Y se utiliza o se da el campo del uso de las cláusulas excepcionales. La Ley 80 de 93 contempla en algunos contratos dota a la administración pública en su calidad de contratante de unas facultades que son excepcionales al derecho común, ¿cierto? Y que rompen un poquito con ese plano de igualdad con el que uno siempre ve una relación contractual. Entonces, por ejemplo, en un contrato de obra, la administración, precisamente porque está involucrado el recurso del Estado y porque está buscando cumplir unos fines esenciales, la administración puede interpretar unilateralmente el contrato, terminar unilateralmente el contrato. Entonces, son facultades que van más allá. Obviamente, siempre buscando lo que les estaba diciendo, que se cumpla el objeto contractual y se alcance ese fin esencial que está contenido en la Constitución política. Y por último está la fase postcontractual. Ella, después del cumplimiento del contrato o el vencimiento del término pactado, pues muchos contratos, según la Ley 80, requieren liquidación. Entonces, las partes buscarán una liquidación bilateral. Si no lo hacen, la ley faculta que la administración haga la liquidación unilateralmente y si no, pues puede ser una de las pretensiones que se eleven al juez, que él efectúe la liquidación judicial. Y también está la etapa posterior de las sanciones, ¿no? Puede que se hubiese pactado una cláusula penal, o que se declare el incumplimiento y se tengan que hacer efectivas las pólizas. En Colombia a mí me parece bien importante resaltar que en la parte precontractual se exige la seriedad de la oferta. Es una póliza que generalmente es obligatoria, especialmente en licitaciones y procesos de selección abreviada, donde el oferente debe traer una póliza que cubre, pues precisamente que él sí tiene seriedad en su oferta. Y otra póliza que es obligatoria en Colombia al momento de la celebración del acta de inicio, debe estar aprobada la póliza de garantía, que es la que de alguna manera va a cubrir si llega a haber incumplimiento por parte del contratista. Entonces, obviamente estamos aquí frente a un acto importantísimo, el de liquidación y las sanciones que definen derechos y obligaciones y que requieren ser motivados y también pueden ser cuestionados ante la jurisdicción. ¿Cómo funciona nuestra jurisdicción? Tenemos unos jueces administrativos en la base que son de categoría circuito. Tenemos unos tribunales administrativos que son la segunda instancia de los jueces, también tienen competencias en primera instancia. Y tenemos un Consejo de Estado que es nuestra alta corte. En asuntos contractuales, los jueces conocerán en primera instancia. Los tribunales podemos conocer en primera instancia si las pretensiones superan 500 salarios mínimos y el Consejo de Estado siempre será nuestra segunda instancia, mientras que los tribunales eventualmente podremos ser la segunda instancia de los juzgados administrativos. Con mucha vergüenza del doctor Jaime, nosotros en Colombia sí tenemos un problema importante de congestión que está afectando la celeridad de los procesos. Y yo cuando estoy en cátedra con mis estudiantes y les digo, hoy vamos a estudiar esta sentencia del Consejo de Estado, arranco con el análisis del radicado. Y les digo, bueno, el radicado nos da mucha información, ¿no? Cuándo empezó el proceso, qué número consecutivo le tocó, en dónde se dio el conflicto territorialmente, los números nos dan esa información. Y uno de los análisis que a mí más me entristece
es que nos encontramos con sentencias de segunda instancia expedidas hoy en 2026, pero de procesos que iniciaron judicialmente hace 15 años. Entonces, hay un reto importante con el tema de la celeridad. Eso se debe a muchos factores. Tenemos una jurisdicción muy congestionada, pero Profesora, necesariamente hay disculpe que que... la interrumpa, le quedan unos 3 minutos más o menos. Muchas gracias. Pero necesariamente también se trata de, de asuntos que requieren conocimientos especiales. Y pues la contratación estatal es un mundo frente a los otros temas que corresponde conocer. Entonces, para poder ir cerrando, en la parte precontractual, los actos separables del contrato se pueden demandar ante la jurisdicción de manera autónoma siempre y cuando no se hubiese suscrito el contrato. Si el contrato ya se suscribió, entonces ya el mecanismo nos va a variar. Si no se ha celebrado contrato, yo puedo demandar los actos precontractuales, pensemos la apertura, pensemos el acto de adjudicación, con una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, donde yo puedo pedirle al juez la nulidad del acto, pero también puedo pedirle un restablecimiento. Pero si ya se celebró el contrato, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que solo puede demandarse ese acto previo si se está demandando es la nulidad del contrato. Entonces ya aquí llegamos es a demandar la nulidad del contrato amparados precisamente en ese acto previo que está viciado. Son dos mecanismos diferentes y que tienen objeto diferente según lo ha dicho el Consejo de Estado. Para finalizar, nosotros tenemos un mecanismo que se llama controversias contractuales, contenido en el artículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que reviste a las partes de un contrato estatal de diversas facultades para planteárselas al juez. Las partes pueden pedir la declaratoria de existencia de un contrato, la nulidad del contrato, podrán pedir que se ordene la revisión. Yo ahí le pongo un asterisco. Si tuviéramos una jurisdicción más célere, podría hacerse. En la vida real es difícil hacerle revisión a un contrato que finalizó hace 15 años. Podemos pedir al juez que declare el incumplimiento del contrato, podemos pedirle que declare al responsable para la indemnización de los perjuicios ocasionados o derivados de ese contrato estatal y podemos pedirle cualquier declaración y condena. Hay una figura muy bonita y no la quiero dejar pasar antes de terminar, y es que se puede pedir ante el juez contencioso a través del mecanismo de controversias contractuales la nulidad de esos actos administrativos contractuales, o sea, ¿cuáles? Esos que derivaron de esa facultad excepcional. Entonces, muchas de las demandas que tenemos nosotros en la jurisdicción están solicitando que se declare la nulidad del acto que declaró el incumplimiento del contrato, que interpretó el contrato unilateralmente, que declaró la caducidad del contrato, y también se puede plantear, como ya lo indiqué hace unos minutos, la solicitud de liquidación judicial del contrato. Este mecanismo tiene una caducidad de 2 años, o sea que es amplio para que las partes puedan plantearlo ante la jurisdicción contencioso administrativa. Nuestro CEPACA o Código de Procedimiento Administrativo es la Ley 1437 de 2011. Y bueno, básicamente ahí les presento una radiografía de cómo se da, cómo funciona el control de la contratación estatal que hacemos aquí en Colombia, y espero poder ampliar en detalle para que ustedes puedan profundizar en el momento que hagamos los artículos. Muchísimas gracias. Gracias, profesora, muy amable. Para dar seguimiento a las exposiciones, le vamos a dar la palabra al profesor Giuseppe Piperata, de la Universidad de Venecia. Profesor, adelante, por favor. Ya se nos había unido. Sí, sí. Muchas gracias por la palabra, muchas gracias por la invitación a la Red Iberoamericana de Contratación Pública y al colega Ortega Pérez también por la invitación y por la organización de este evento. Es un placer estar con vosotros aquí. Perdonáis si he llegado un poquito con retraso y si he perdido, pero me imagino solo la primera parte del evento. Yo hablaré del caso italiano, claro, y sobre todo lo haré utilizando los ejes temáticos que nos sugirió nuestro anfitrión por lo que se refiere al sistema nacional italiano de justicia administrativa con objeto de la contratación pública. Tengo que también ilustrar
pronto, en primer lugar, las fuentes que tenemos aquí en Italia, que es, como decía el colega español, es una fuente que está contaminada por el derecho e influenciada por el derecho europeo y que se encuentra principalmente en dos códigos. Porque en Italia tenemos, por un lado, un código de la contratación pública, que es un código reciente, porque es del 2023, el decreto legislativo número 36 del 2023, y de otro lado tenemos también un código del contencioso administrativo, de la justicia administrativa en Italia, que es un código del 2010, el número siempre es un decreto legislativo, que es el número 104 del 2010, que ha sido modificado varias veces en estos años, en los últimos años también. Bien, la disciplina del contencioso administrativo, del juicio administrativo, que tiene como objeto el contrato público, es una disciplina que por una parte encontramos en el Código de la Contratación Pública, pero por otra parte la encontramos en cambio en el Código del Juicio Administrativo. En Italia tenemos una peculiaridad, una particularidad por lo que se refiere a la justicia administrativa. No sé si conocéis el sistema italiano, pero voy a decir con un 30 segundos, voy a recordar que cuando hablamos de la justicia italiana, hablamos de una justicia que tiene dos órganos de justicia. Cuando hay la administración pública como parte del pleito. Porque en Italia tenemos el juez civil, que llamamos el juez ordinario, y tenemos, pero de manera separada, de manera distinta, también el juez administrativo. ¿Cuál es el criterio que utilizamos para decidir si la jurisdicción, cuando hay como parte de un pleito la administración pública, es una jurisdicción administrativa o es una jurisdicción civil? Utilizamos no el criterio por materia, sino utilizamos un criterio por título, por situación jurídica subjetiva. O sea, ¿cuál es la situación jurídica subjetiva que es recurrente? La parte denuncia como una situación que ha sido dañada por la administración pública. Si la situación es un derecho subjetivo pleno, el juez es el juez civil. Si en cambio la lesión, el daño, es un daño a un interés legítimo, el juez competente es el juez administrativo. Por lo tanto, cuando hablamos de contratación pública en Italia, hoy nosotros aplicamos una especie de criterio de regla, que es una regla fundamental, basilar, por la cual hasta la firma del contrato, todo es poder público. Y por lo tanto, si hay una cuestión, si hay una contestación, el juez competente siempre será el juez administrativo. Si en cambio el contrato ha sido firmado y por lo tanto estamos en la parte segunda, digamos así, del fenómeno de contratación pública, o sea, en la parte donde se va a ejecutar y aplicar el contrato que ha sido firmado, el juez es el juez civil. Claro, cuando es una representación muy general, extremadamente general, pero
es importante subrayar un aspecto muy importante, muy interesante, porque antes, escuchando la ponencia de la colega Angie Plata Álvarez, que hablaba del sistema colombiano, de cómo este sistema es un sistema lento y congestionado, al revés, en Italia el sistema de justicia administrativa, sobre todo por lo que se refiere a la contratación pública, es un sistema rápido. Es un sistema de tipo especial, es un sistema que está fundado prácticamente sobre la idea que la cosa más importante que la justicia tiene que asegurar al particular, a la empresa, a la economía, es decidir pronto si el contrato ha sido adjudicado de manera regular, legítima o no. Por lo tanto, es un juicio, cuando empieza el juicio, es un juicio que tiene una especialidad extrema, también por lo que se refiere a los plazos procesales, que son plazos muy rápidos. Por ejemplo, la empresa que no se adjudicó el contrato y ha recibido la comunicación que es segunda, tercera, cuarta en el listado final de la adjudicación, tiene que impugnar rápidamente el acto administrativo final de adjudicación. Y tiene que hacerlo máximo dentro de 30 días de la comunicación y tiene que hacerlo en frente al juez administrativo. Tiene necesariamente que ir al juez administrativo de prima instancia, que en Italia se llama Tribunale Amministrativo Regionale. Tenemos después la segunda instancia, también como decía la colega, como en Colombia también nosotros somos de origen francés, una instancia que es el Consejo de Estado. Y sobre todo, ¿por qué es rápido este tipo de juicio? Es rápido porque en el 99,9% de las hipótesis que encontramos en nuestros tribunales administrativos, cuando hay un pleito de este tipo, cuando hay un recurso por la adjudicación de un contrato público, siempre el recurrente pide la medida cautelar. Y la medida cautelar es una fase procesal que es también especial cuando hablamos de contratación pública. Es una fase rapidísima, porque la idea es llegar a una evaluación de tipo sumario también, si el procedimiento ha sido legítimo o no. Por lo tanto, aquí tenemos seguramente una situación que en Italia está funcionando y está funcionando bien, porque se puede comprender exactamente lo que pasa en nuestro sistema judiciario. Es que cuando tenemos algo enfrente al juez civil, el tiempo es un tiempo, como no lo representó la colega Plata Álvarez, de años, demasiado lento, demasiado con criticidad. Y somos en el listado, en el ranking internacional, cuando se habla de la justicia civil en Italia, siempre Italia tiene una criticidad. En cambio, cuando hablamos del juicio administrativo, hablamos de un juicio que funciona y funciona de manera muy, muy, muy rápida. Es posible, sigo con los ejes temáticos y si hay preguntas al final me quedo a vuestra disposición para hablar de otros temas. Pero otra cosa, existe también la posibilidad de colocar un pleito que tiene como objeto un contrato público, por ejemplo, en un tribunal de arbitraje. Sí, claro que sí, se puede hacer también en Italia. Pero antes, sobre todo cuando se hablaba de contratos públicos estatales, de tipo relevantes, o sea, de 1.000 millones de euros, siempre cuando surgía
un pleito, siempre se iba a un tribunal de arbitraje. Ahora el legislador italiano ha puesto un límite de tipo económico y un límite de tipo de pleito, en el sentido que se puede discutir en un arbitraje solo un pleito que se refiere a un daño a un derecho subjetivo, y sobre todo los miembros del tribunal de arbitraje máximo pueden ganar 100.000 euros todos los tres. ¿Qué significa? Que ahora no tienen interés ninguno a participar a un tribunal de arbitraje, y un tribunal de arbitraje que al final permite ganar tan poco dinero, sobre todo cuando hay contratos de millones de euros. Existe solo el juez administrativo la posibilidad del arbitraje para controlar o juzgar un contrato público. En Italia no. En Italia hay otras formas de controles sobre la contratación pública. Por ejemplo, hay un control de tipo de legalidad también, por lo tanto jurídico y de legalidad, sobre los contratos públicos de Estado, que está previsto también en la Constitución, en una legislación básica de nuestro ordenamiento, que es un control que pertenece a un órgano, a una magistratura, a un órgano judicial muy peculiar que se llama Tribunal de Cuentas. En Italia, porque lo dice la Constitución y la ley, los contratos públicos del Estado tienen que ser, se dice técnicamente, vistado, tiene que poner el sello, digamos así, la firma, un control previo del Tribunal de Cuentas. Es un control muy importante, sobre todo porque es un control que no impide al gobierno, al ministerio, a la autoridad pública estatal llegar a firmar el contrato, pero el tribunal puede decir que no aprueba el contrato. Ahora ha pasado, ¿sabéis cuándo? Con el contrato para realizar el puente que tiene que unir la Sicilia con la punta de nuestro país. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pasó que el actual gobierno ha encontrado no sé dónde, en un armario, digamos así, burocrático de nuestro Estado, el antiguo contrato que en el 2006 el gobierno de aquella época había firmado con una empresa que se había adjudicado el contrato para realizar el puente. Después, este contrato no ha sido nunca aplicado, nunca ejecutado. El gobierno actual, ¿qué dice? Lo recupera y dice, tenemos aquí el contrato, lo vamos a aplicar. Bueno, cuando el procedimiento ha llegado hace 2 meses, en noviembre, si no me equivoco, al control del Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Cuentas ha rechazado la pregunta, la richiesta de control, diciendo que no tiene, está en violación del derecho europeo y del derecho básico italiano de la contratación pública. Otro órgano, y termino, de control sobre la contratación pública muy importante que hoy tenemos en Italia es la Autorità Nazionale Anticorruzione. Uno dice, bueno, pero la Autoridad Nacional de Anticorrupción es una autoridad que vigila sobre el fenómeno de la corrupción. No solo sobre el fenómeno de la corrupción, porque antes en Italia existía otra autoridad
que era la Autoridad de Control sobre la Contratación Pública. Cuando hemos tenido que aplicar un tratado internacional como gobierno, como Estado que había firmado el tratado, y encontrar en nuestro sistema administrativo una autoridad que podía gestionar la política de anticorrupción, el gobierno de aquella época decidió que la autoridad que vigilaba sobre la contratación pública tenía que ser al mismo tiempo la autoridad de política de anticorrupción. Hoy esta autoridad es muy importante porque es como si tendría dos caras, ¿no? Una cara que mira a la anticorrupción, una cara que mira a la vigilancia sobre la contratación pública. Y tiene seguramente un poder muy importante que nosotros en Italia llamamos un poder de función precontenciosa. Este es el primer aspecto, dos aspectos y termino. El poder de función precontenciosa significa que cuando una administración pública empieza el procedimiento para licitar un contrato público y también una parte, una empresa que quiere Profesor, participar. Sí, disculpe, nada 2 más, minutos. le quedan 3 minutos, nada más, disculpe. Perfecto, son suficientes. Y necesita, y quiere participar al procedimiento de licitación, si tiene una duda, si tiene un sospecho de ilegitimidad, puede pedir un informe a la Autoridad Nacional Anticorrupción. Y la Autoridad Nacional Anticorrupción, cuando dicta su informe, las partes, sea la administración pública, sea también las partes que están participando al procedimiento de licitación, tienen que respetarlo. Tienen que respetarlo. ¿Pueden no respetarlo? Sí, pueden hacerlo. Pero la ley dice que si las partes no respetan el informe de la Autoridad Nacional Anticorrupción, dictado en este caso, la Autoridad Nacional Anticorrupción puede impugnar el acto de la administración pública, el acto final de la adjudicación en frente al juez administrativo. A ver, tenemos aquí un ejemplo interesantísimo de legitimación extraordinaria que permite al Estado de recurrir contra sí mismo. Es una cosa muy interesante porque la doctrina italiana está estudiando mucho este fenómeno que el legislador italiano está ahora arreglando, sea en el sector de la contratación pública, sea también en el sector de la disciplina antitrust, de la concurrencia de la economía. Por lo tanto, también esto es otro eje temático sobre el sistema de la legitimación. La última cosa, también otro aspecto muy interesante, que cuando hablamos de legitimación, recordamos que en Italia puede recurrir contra un procedimiento de adjudicación de un contrato público solamente la empresa o una empresa que ha participado al procedimiento. Porque no está admitido en Italia impugnar una adjudicación por una empresa que tiene un interés al sector económico donde se adjudicó el contrato y un interés a la legalidad. No está permitido porque el único título de legitimación es estar en el procedimiento. Muchas gracias, me quedo aquí si necesita hablar de otras cosas. Gracias, profesor. Para ajustarnos al tiempo también y por las diferencias horarias, vamos a darle paso a las personas restantes. De seguido nos acompaña también Alfredo Aguilar de la Contraloría General de la República de Costa Rica. Por favor, adelante, y luego doña Bárbara Fernández. Adelante, Alfredo.
Gracias. Muchas gracias, Elar. Un cordial saludo para todos. Agradecer la invitación a la Red Iberoamericana de Contratación Pública. Para mí es un honor poder participar de esta actividad con un panel tan distinguido y para compartir este espacio de reflexión técnica en un tema tan apasionante como la tutela de los recursos de contratación pública. Voy a tratar de dar toda la información necesaria como con una bocanada de aire para poder utilizar o maximizar el tiempo otorgado, porque creo que el ejemplo de Costa Rica o el caso de Costa Rica puede resultar particular en algunos aspectos y es relevante mencionarlos. Bueno, el mapa de competencias del régimen recursivo especial en materia de contratación pública, en el caso de Costa Rica se encuentra o contamos con un régimen recursivo especial en materia de contratación que es distinto al que está definido en la Ley General de la Administración Pública, que es lo que podríamos entender como el régimen recursivo ordinario que aplica para los actos administrativos, y es especial pensando un poco en algo que ya han mencionado, ¿verdad? En el hecho de que tiene que ser expedito, oportuno, efectivo, eficiente, resolutorio, que los recursos sean conocidos por instancias especializadas. Eso pareciera bastante relevante en función del impacto que esto puede llegar a tener en la satisfacción del interés público, que creo que es lo que finalmente todos andamos buscando. Entonces, este régimen especial, ¿verdad?, tiene un ámbito competencial que se encuentra distribuido en función del tipo de procedimiento, en lo que podríamos definir como una distribución de carácter cualitativa, aunque la definición del tipo de procedimiento que voy a utilizar o que puedo utilizar está en gran medida basada en una distribución cuantitativa, también pensando en la distribución por umbrales que se hace en la normativa costarricense. En términos generales tenemos 3 procedimientos: la licitación mayor, que es el procedimiento plenario, el solemne, con la mayor cantidad de garantías, y después tenemos la licitación menor y la licitación reducida. Esta última podríamos decir que está pensada para montos escasos o para procedimientos cuyo monto es más reducido. Y entonces, dentro de la dinámica de esos 3 procedimientos, a partir de la implementación de la Ley General de Contratación Pública en el año que entró en rigor en el año, en diciembre del año 2022, podríamos decir que el régimen está bastante simplificado. Esta tarea que me corresponde el día de hoy hubiese sido bastante más compleja con el régimen anterior, en donde teníamos una cantidad de estratos bastante amplia, en donde eran 10 estratos diferentes, y si empezábamos a ver los supuestos de excepción, también eso nos iba a requerir bastante tiempo. Alguien decía por ahí que casi que se requería una especialización solo para saber a dónde tengo que presentar un recurso en materia de contratación pública. Ahora no es tan así. El ejercicio en el papel creo yo que fue más efectivo que ya en la práctica, porque el proceso legislativo aparece en circunstancias no contempladas, pero en el fondo creo que la simplificación es bastante importante a lo que teníamos anteriormente. Primero, bueno, tenemos la posibilidad de impugnar ante la propia administración licitante. Esto funcionaría en el caso de los recursos contra el pliego de condiciones o los documentos de licitación cuando se trata de una licitación menor y una licitación reducida, e igualmente el recurso de revocatoria contra el acto final de los procedimientos, indistintamente de cuál sea el resultado, adjudicación, desierto, infructuoso. Esto cuando se trata de licitaciones menores e igualmente licitaciones reducidas. Hay algo interesante, y es que este recurso, en principio, debe ser conocido por el órgano que emitió el acto final. Sin embargo, cuando este órgano no sea el jerarca de la administración licitante, el recurrente puede solicitar, como parte de su gestión, que este sea conocido y resuelto por el jerarca. En aquellos casos en los que exista una desconcentración de unidades de compra, el jerarca será esa unidad de compra en específico. En todos los casos se tiene que entender que esto no implica una doble instancia, sino que el recurso se conoce por quien corresponde y según lo haya resultado el recurrente, y ahí agotaríamos la posibilidad de recurrir ante esa propia administración. Por otra parte, tenemos tal vez la que podría resultar más interesante, a la Contraloría General de la República, que ostenta la competencia para el conocimiento de impugnaciones en el caso de licitaciones mayores. Hasta ahí va muy bien la simplificación, pero se añadió a las licitaciones menores de la Caja Costarricense de Seguro Social, que es la institución que se encarga de toda la seguridad social en el país, cuando contrata implementos médico-quirúrgicos, medicamentos, reactivos,
reactivos biológicos, materias primas, materiales y elementos que se utilicen, por ejemplo, en el empaque para la elaboración de los medicamentos, y cuando no quepa dentro de los supuestos, o cuando no está alcanzado dentro de los supuestos que establece la ley constitutiva de la caja para un procedimiento particular, entonces se les habilita la posibilidad de utilizar el procedimiento de licitación menor, que se entiende como más expedito, indistintamente del monto sobre el cual se vaya a desarrollar la contratación. Esto implica que en aquellos supuestos en donde se utilice esta licitación menor, pero por monto alcance el umbral de la licitación mayor, entonces aquí sería competente la Contraloría. Digamos que sería como el asterisco que habría que adicionar en estos momentos en el caso de Costa Rica, que antes no era un asterisco, sino que teníamos ahí una lista bastante más importante de excepciones, por decirlo de alguna manera. Si bien la participación de la Contraloría como tal en el conocimiento y en la resolución de los recursos podría pensarse que es como de carácter sui generis, y yo creo que sí lo es porque efectivamente es poco común, esta jerarquía impropia monofásica, y digo monofásica considerando que no tienen el carácter de ser jurisdiccional, aunque esto podría ser sometido a discusión, la podemos encontrar en otros casos, no muchos, eso sí, pero uno de esos ejemplos podría ser la GAO en los Estados Unidos, ¿verdad? Que tiene también esa entidad de fiscalización superior que en algunos casos conoce el régimen recursivo en materia de contratación. A mí me parece que esto puede tener una serie de virtudes. Primero, por un lado, tenemos la independencia que puede tener la Contraloría como órgano de control, y el otro es también que es una instancia especializada que entonces, al encargarse específicamente de esos recursos, podría y resolver oportunamente con los tiempos que corresponde, que exige también la materia de contratación pública, y eso obviamente que favorece todo el sistema de contratación pública en general. Esta competencia de la Contraloría viene dada por la Constitución Política, no tan así literal como uno podría esperar, pero es a partir de una interpretación se ha entendido que esa competencia tiene ese origen constitucional, y como parte de un ejercicio de proporcionalidad y razonabilidad se ha venido delimitando la competencia de la Contraloría. Creo que, claro, en un escenario ideal en donde tuviésemos recursos económicos suficientes para contratar a todo el personal necesario, el alcance de la competencia de la Contraloría podría ser omnicomprensivo, casi que en todos los procedimientos de contratación. Eso creo yo que en algún momento podría llegar a ser el ideal, pero ese no es la realidad a la que nos enfrentamos. Entonces, como parte de esa delimitación es que se ha decidido que la Contraloría se concentre en las impugnaciones de los procedimientos más representativos, que serían en este caso las licitaciones mayores, y lo que les comentaba de esas licitaciones menores en el caso de la seguridad social. La Contraloría entonces conoce tanto los recursos de objeción contra el pliego de condiciones, los documentos de licitación, y los recursos de apelación contra los actos finales. Además tenemos a la jurisdicción contencioso administrativa, que se encarga de ejercer esa tutela judicial efectiva y definitiva. A diferencia de la sede administrativa, aquí el control es pleno y puede incluir pretensiones indemnizatorias, medidas cautelares que trascienden la simple anulación del acto. Algo importante de señalar es que para todos los efectos la interposición del recurso implica la suspensión del acto que se está recurriendo, ¿verdad? Aquí hay otra particularidad, y es que se ha entendido a partir de esa competencia constitucional que ostenta la Contraloría General de la República, que el agotamiento de la vía antes de acudir a la vía jurisdiccional es únicamente necesario en aquellos supuestos en los que la Contraloría resulta competente para conocer el recurso. En ese escenario yo sí tendría que ir como administrado directamente a la Contraloría, plantear la impugnación, y una vez resuelto podría acudir a la vía jurisdiccional cuando es la propia administración la que es competente para conocer el recurso. No tengo que pasar ese proceso. Uno podría ponerse a pensar un poco, y leyendo la filosofía en virtud de la cual se erradicó el agotamiento de la vía, salvo en este caso de la Contraloría, y hay otra excepción en materia municipal, que claro, lo que busca es eliminar como esos filtros innecesarios, podría decir algo, para acudir directamente a obtener la justicia pronta y cumplida en la vía judicial. Lo que pasa es que mientras que en el caso del recurso especial en materia de contratación se cumplen los plazos, son plazos razonables, y en todos los escenarios se obtiene esa respuesta oportuna, por lo menos esperable en un plazo razonable. Esto no sucede en la vía judicial, y como han comentado en otros de los panelistas, aquí sí tenemos alguna saturación en la vía judicial, y ese congestionamiento ha generado que los procesos a veces
tarden algunos años en obtener alguna respuesta, lo cual es bastante perjudicial en materia de contratación pública. Más allá de si al final yo puedo llegar a obtener la anulación de un acto administrativo o exclusivamente alguna condición indemnizatoria, yo creo que no es bueno para nadie, no es sano para nadie que esté una discusión por ahí pendiente, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, ese filtro que ejerce la Contraloría General de la República, yo creo que es adecuado. Es una instancia que resuelve de manera oportuna, es especializada, entonces a grandes rasgos yo creo que cumple con las condiciones que deberíamos esperar en lo que sería una especie de tribunal administrativo que se encargue de la resolución de recursos contractuales, más allá de las oportunidades de mejora que por supuesto el ejercicio de esa competencia tiene. Y después tenemos, bueno, los arbitrajes públicos como una vía excepcional y voluntaria. Esta competencia está limitada a lo que son derechos disponibles y de orden patrimonial y generalmente está, por no decir en el 100% de los casos, limitada a la etapa de ejecución contractual, no así a lo que se refiere a la impugnación del acto de adjudicación o el mismo pliego de condiciones. En cuanto al ámbito de competencia de este régimen recursivo especial, tendríamos que decir que, claro, no todo acto es susceptible de ser impugnado a través de este recurso especial. En términos generales, los actos recurribles serían el acto final, indistintamente del resultado, acto de adjudicación, declaratoria de cierto por no haber recibido ninguna propuesta o infructuoso por no tener ningún oferente elegible, y el pliego de condiciones. Estos serían los dos actos recurribles, que son actos de efecto propio, que cierran una etapa y consolidan una voluntad administrativa. Aquellos actos no recurribles, que aquí vendrían a ser los actos preparatorios o de trámite, y ya posteriormente los que tenemos en ejecución, por regla general podríamos hablar de los informes técnicos, las invitaciones, las subsanaciones. Estos no serían recurribles de forma autónoma, sino que cuando se impugna el acto final, entonces ahí se incorpora dentro de mi argumentación lo que yo tenga que decir en relación con estos actos preparatorios o de trámite. Esto lo que evita un poco es la fragmentación del procedimiento, que no se vaya suspendiendo hasta que yo llegue a ciertas etapas en donde, o a ciertos actos en donde se cierra una etapa como tal, y que exista como un bloqueo con ocasión de la interposición de una acción recursiva. Esto es distinto también en la jurisdicción contenciosa, porque en vía judicial ahí son recurribles no solo el acto final, el pliego de condiciones, sino las omisiones, las conductas, etcétera, etcétera. Entonces aquí estos actos preparatorios sí podrían ser susceptibles de impugnación. ¿Ok? La Ley General de Contratación Pública tiene una visión, digamos que omnicomprensiva, por lo menos así nació con esa idea. Si hay fondos públicos, aplica la ley. Y si aplica la ley, entonces aplica el régimen recursivo como tal, indistintamente del procedimiento que se trate, pero hay algún tema que yo creo que deberíamos someter a valoración. Porque claro está que existen los procedimientos ordinarios para los cuales aplica el régimen recursivo especial, pero también tenemos una serie de excepciones que se han depurado muchísimo en la nueva normativa. Pasamos casi que de 26 supuestos de excepción a 10 y algunos que ingresaron como goles del último minuto, que yo creo que no deberían ser excepciones, pero ahí están. Y claro, cuando yo utilizo un procedimiento de excepción, esta decisión de utilizar dicho procedimiento no es susceptible de impugnación. Eso puede traer alguna limitación en la garantía que implica la posibilidad de impugnar para un potencial oferente, sobre todo cuando se utiliza un mecanismo de excepción de forma indebida, pretendiendo o con el único ánimo de saltarse ciertas garantías como podría ser precisamente el régimen recursivo. Entonces, caemos en algunos supuestos complicados en donde un procedimiento de contratación o un objeto contractual que debió haberse tramitado a través de un procedimiento ordinario se tramita por medio de un procedimiento de excepción y esto no es susceptible de ser impugnado con el recurso especial en materia de contratación Alfredo, pública. perdón que le interrumpa, nada más, quedan 5 minutos. Perfecto, muchas gracias. Y claro, esto eventualmente podría ser sometido a discusión. Y ahora pasamos yo creo que el último tema, pero uno que me parece muy interesante, que es el que tiene que ver con la legitimación. Y es ese derecho a reclamar, ¿verdad? Aquí cuando hablamos de la legitimación activa, el recurso especial en materia de contratación tiene una legitimación, yo creo que un poco restrictiva, por decirlo de alguna manera. Entiendo la razón de ser, pero para comentarles un poco,
En materia de objeción es más flexible, es más abierta, pueden objetar el pliego de condiciones de licitación todo potencial oferente. En esto somos bastante flexibles, ¿verdad? Si en alguna parte del escrito se dice que tienen un interés en participar, ya con eso entendemos que es suficiente, aunque haya que tener casi que una imaginación estilo Walt Disney para poder extraer de ahí que está la intención de participar. Es bastante flexible, pero también se permite que pueda objetar cualquier organización legalmente constituida para velar los intereses de la comunidad donde vaya a ejecutarse la contratación, una agrupación de vecinos, o sobre la cual surta los efectos. Esta, bueno, es una legitimación un poco más amplia, ¿verdad? Y al ser más abierta, también lo que permite es esa participación del ciudadano que va a ser el interesado en recibir ese objeto contractual y que a uno le parece vital. En materia de apelación, la impugnación con respecto al acto final o el recurso de revocatoria, aquí sí es necesario haber presentado oferta, lo cual ya de entrada representa una complicación, considerando que puede ser que yo no presenté oferta porque la plataforma o el sistema no me lo permitió. Entonces, al no haber presentado oferta, mi recurso no tiene ninguna posibilidad de ser acogido. Y eso eventualmente puede resultar un problema, pero no se queda ahí. No es solo haber presentado oferta, sino que reglamentariamente se ha establecido que tiene que tener un interés actual propio directo, con lo cual tengo que además demostrar el mejor derecho que me corresponde a la adjudicación. Esto entendido entonces como la elegibilidad de mi propuesta y el haber acreditado que aplicando el sistema de evaluación mi oferta es la que resultaría ganadora del concurso, con lo cual vean que es una legitimación bastante reducida. Podríamos pensar que está bien, entendiendo que la discrecionalidad administrativa es más amplia en el momento en el que defino las reglas del juego en los documentos de contratación, y después es un acto reglado una vez definido los documentos de contratación, el pliego de condiciones, y lo que hago es aplicar esas reglas. Entonces está bien que la legitimación sea más cerrada. De mi parte, yo creo que esto podría ser más abierto y eventualmente los perjuicios que alguien podría entender que tiene una legitimación más abierta en retrasos y cosas por el estilo, se podría mitigar bastante con una adecuada fase de admisibilidad en materia recursiva que en el ordenamiento costarricense se contempla. En términos generales, en legitimación sería eso. Como parte de la legitimación pasiva tenemos a la administración defendiendo la legalidad de su acto y el adjudicatario, que vendría a ser como un tercero interesado necesario, que lo que hace es defender el derecho que está en juego y que el sistema le garantice el debido proceso para hacer ejercicio de esa defensa. En términos generales, podríamos decir que la tutela en materia de contratación no debe entenderse como un obstáculo para la ejecución contractual, sino que más bien deberíamos verlo como una garantía de integridad, ¿verdad? La eficiencia administrativa no es contraria al ejercicio del control, sino que un control adecuado en sí mismo ya es una herramienta de eficiencia. Me gustaría cerrar nada más con una idea que, claro, la Contraloría obviamente tiene además competencias en materia de control posterior. En control previo tenemos la aprobación de contratos, aprobación presupuestaria, pero a mí me gusta mucho cuando se separa este ejercicio de la competencia en cuanto al conocimiento de los recursos en materia de contratación, se separa de esa discusión entre control previo y control posterior, porque siempre que entramos en esa discusión, el control previo normalmente está sometido a mucho escrutinio con el objetivo de irlo reduciendo cada vez más. Yo creo que las tecnologías de información, otras cosas nos llevan como a esa discusión, pero sería complejo meter dentro de esa discusión también las competencias en cuanto al régimen de impugnación, porque creo que son necesarios. Si no es la Contraloría, alguien más tendría que hacer ese trabajo, puesto que con los resultados que nos ofrece el Poder Judicial y las altas cargas de trabajo, sería imposible que pudiesen resolver en esos mismos tiempos en los que lo hace la Contraloría. De mi parte, en términos generales, eso sería, y quedo también a disposición para cualquier pregunta que quieran efectuar. Muchas gracias, Alfredo. De seguido le damos la palabra a la profesora Fernández Villa, Argentina. Profesora, por favor, el público es suyo. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Es un honor participar de este ciclo de seminario de investigación que organiza la Redicop junto con los observatorios. En este caso, bueno, relacionado con los desafíos en torno a los sistemas de recursos de contratación pública de perspectivas comparadas tanto en Unión Europea como en la TAM. Bueno, felicito por la organización de estos seminarios. En particular, quería agradecer la invitación a participar a los profesores Jaime Ruiz Arana, Enrique Díaz Bravo y Jorge Muratorio.
Bueno, en esta sesión estamos tratando la competencia, como vienen charlando y hablando mis compañeros, legitimación y alcance de la tutela en los recursos de contratación pública. Bueno, y quisiera comenzar comentándoles que cuando hablamos de contrataciones públicas en Argentina, primero tenemos que hacer una distinción de su régimen jurídico, ya que al tratarse Argentina de un régimen político federal, tenemos las provincias que han cedido al Poder Federal ciertas competencias y facultades, como por ejemplo el dictado del Código Civil o Código Penal, pero no así en lo que hace el derecho administrativo, que es local. Argentina tiene 23 provincias y una ciudad autónoma de Buenos Aires, lo que esto entonces suma un total de 24 jurisdicciones de primer nivel, cada una con su propia constitución y gobierno, funcionando bajo un sistema federal. Por tanto, cada provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a su vez el Estado Nacional dictan sus propias normas de derecho administrativo y en este contexto, en lo que aquí interesa, dictan sus normas de contrataciones públicas. Es decir, estamos hablando en principio de al menos 25 regímenes de contrataciones públicas que hay en Argentina. Digo en principio porque a su vez las provincias tienen municipios, y bueno, muchos de ellos tienen autonomía. Pero bueno, todos estos regímenes de contrataciones públicas son similares, desde ya, algunos más avanzados, algunos con cuestiones más de sostenibilidad, mayor que otros, pero los principios rectores y en general cómo se contrata, así cómo se elige al proveedor, los procedimientos de selección para realizar las contrataciones públicas son similares. En todos ellos se exige garantizar mecanismos adecuados de tutela administrativa y judicial frente a los actos dictados durante el procedimiento de selección y durante la etapa de ejecución contractual. En este contexto, bueno, me quiero referir, por supuesto, entonces al régimen nacional, ¿sí? Al régimen de contrataciones públicas nacionales. Y en particular, en lo que hace la temática del encuentro de hoy, tenemos dos normas que rigen la estructura del sistema de recursos aplicables a contrataciones públicas nacionales. La Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, 19.549, con su reglamento, con un texto ordenado del año 2017, la cual ha sido bastante modificada por la famosa Ley Bases en julio de 2024. Y a su vez, aparte de esta norma que regula los procedimientos en general, tenemos el régimen de contratación de administración nacional, aprobado por el Decreto Delegado 2023, que tiene un reglamento en lo que hace bienes y servicios y consultoría, que es el Decreto 1030 del año 2016. Bueno, la ponencia se va a basar en los tres ejes de la temática del día de hoy, que es la competencia de los órganos de revisión, el ámbito objetivo de actos recurribles y no recurribles, y en tercer lugar, la legitimación activa y pasiva. Por supuesto, iré un poco rápido, y en lo que sí haré hincapié va a ser en los recursos administrativos en sede administrativa. Mis compañeros de panel ya se han referido en su mayoría a la sede judicial. Bueno, yo me referiré más que nada a la sede administrativa y qué recursos se pueden interponer en Argentina a nivel nacional en las compras públicas. Bueno, arrancamos, ¿no? Competencia de los órganos de recurso en la contratación pública. ¿Cuál es la autoridad administrativa competente, ¿sí? En la sede administrativa? Bueno, en Argentina, la ley de procedimientos que les mencionaba tiene tres tipos de recursos. Recurso de reconsideración, ante la misma autoridad que dictó el acto, recurso jerárquico ante el superior y recurso de alzada, que es optativo, en los supuestos en que intervienen organismos descentralizados. ¿Sí? Por la acción de tutela se puede interponer este recurso y lo va a ver el ministerio en el cual trabaja, se desempeña ese organismo. A esto, a su vez, el decreto 1023, que también les mencioné, del año 2001, añade una regla específica. Dice, la autoridad competente para adjudicar es también la autoridad competente para resolver las cuestiones que sucedan en ese contrato y incluidas las impugnaciones contractuales. En Argentina, a diferencia, lo escuché recién de mis compañeros de panel, cada organismo tramita, o sea, cada ministerio, cada organismo descentralizado, cada Secretaría de Presidencia, tramita sus contrataciones y las resuelve. Hace la contratación, la adjudica y también resuelve los problemas que hay. Hay como lo que se dice una descentralización operativa. Tenemos un órgano rector de las contrataciones públicas, la Oficina Nacional de Contrataciones, pero que solo es un órgano rector en cuanto a dictar normativa, resolver ciertas ciertas penalidades, sanciones que le aplican a los proveedores, maneja sistemas, el sistema de compras públicas, contratar, comprar, subastar, maneja sistemas electrónicos, pero no decide las contrataciones ni tampoco decide las impugnaciones. Además, tenemos que aclarar que en Argentina no hay tribunales administrativos de contratación en el orden nacional ni en el orden provincial, no existen en Argentina, sino que está la sede administrativa en el organismo en el cual se produjo la contratación y luego se accede a la sede judicial. Bueno, ¿cuáles son los principales elementos de los recursos administrativos? Porque tienen muchos, pero para centrarnos en dos. Por un lado, se requiere de quien lo realiza
el acto, la legitimación. Siempre en los recursos tenemos legitimación por un lado y por otro lado se debe interponer dentro de un plazo fijado al efecto. Aquí no juega el papel de colaborador del administrado ni el informalismo. Aquí el plazo es fatal. Sí, les voy a aclarar algo, ¿no? ¿Qué pasa si alguien presenta un recurso y lo encuadra mal, ¿no? Si viene un particular, una empresa contratista o el oferente y encuadra mal el recurso, bueno, allí sí, lo que es el encuadre, si lo encuadró mal, el organismo que recibe ese recurso tiene que darle el trámite correspondiente, no puede rechazarlo porque está mal encuadrado, sino que se busca ver qué pretendió el particular o el oferente y se le da el cauce correspondiente. Bueno, en los recursos administrativos me referiré a 6 puntos brevemente. El concepto, contra qué actos procede cada uno de ellos, ante quién se interpone, el plazo de interposición, quién resuelve el recurso y el plazo para resolver. Y previo a ello también voy a hacer una distinción, 2 aclaraciones. Hay que diferenciar, distinguir en Argentina a nivel nacional lo que es la vía recursiva, que son los recursos que vamos a ver ahora, el recurso de reconciliación, jerárquico y alzada, de la vía reclamativa. Porque son diferentes. La vía recursiva y la reclamativa tienen diferentes pretensiones. Cuando hay un acto administrativo que yo quiero interponer un recurso, que quiero impugnar, ya sea que quiero que se revoque, que se sustituya, que se modifique, ahí interpongo recurso. Cuando hay un acto, interpongo un recurso. Si no hay acto administrativo, entonces interpongo un reclamo. ¿Sí? La vía reclamativa y recursiva tienen diferentes pretensiones y también diferente regulación. La vía recursiva está en los artículos 23 y 24 de la Ley de Procedimientos y la vía reclamativa, artículos 30 y 32 de la Ley de Procedimientos. Además, tengo que hablar de diferentes tipos de actos, ¿no? ¿Qué actos son impugnables? Tenemos los actos, en Argentina se dice en la ley nacional, definitivos, asimilables a definitivos y los interlocutorios o de mero trámite. Los definitivos son aquellos que resuelven, ¿no?, la cuestión, ¿no?, directo o indirectamente, por ejemplo, la adjudicación. Los asimilables a definitivos son aquellos que no resuelven la cuestión de fondo, pero que impiden totalmente o avanzar en esa contratación. Por ejemplo, la declaración de caducidad de un procedimiento. Y en cambio los interlocutorios no, son mero trámites, son actos mero trámites, y contra esto, los interlocutorios, solo procede el recurso de reconsideración. En cambio, contra los actos asimilables a definitivos y definitivos, todos los recursos. Ahora sí, recurso de reconsideración. Bueno, es el medio de impugnación, en principio optativo, ¿sí?, porque no es obligatorio en Argentina, es un recurso que se interpone, este medio, el administrado en su carácter de colaborador, se entiende la función administrativa, y lo ejerce como medio de defensa y lo va a interponer ante la misma autoridad que dictó el acto cuestionado, con el fin de que esta autoridad, ¿sí?, revea, revise, ya sea por cuestiones de ilegitimidad o por cuestiones de oportunidad y conveniencia, para que modifique el acto, lo sustituya o lo revoque por contrario imperio. ¿Contra qué actos procede? Ya lo aclaré recién, contra todos, definitivos, asimilables a definitivos, y contra los interlocutorios. ¿Ante quién? Ante la autoridad que dictó el acto. El plazo son 20 días hábiles desde que se notificó el acto para interponerlo, y el plazo que tiene para resolver la autoridad son 30 días hábiles. A su vez, la normativa en Argentina, el reglamento de esta ley de procedimiento, prevé que siempre el recurso de reconsideración va a tener implícito el jerárquico en subsidio. ¿Qué es el recurso jerárquico? Bueno, este recurso procede contra todo acto administrativo definitivo o asimilable a definitivo, ¿no?, que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del administrado. Como ya avancé recién, no procede contra actos interlocutorios. Se interpone dentro de los 30 días hábiles administrativos de notificado el acto. Esto cambió con la ley base, antes eran 15 días, se aumentó ahora a 30. ¿Ante quién se interpone? Se interpone ante la misma autoridad que emitió el acto impugnado, la cual tiene que elevarlo a la autoridad superior dentro de los 5 días de que recibió este recurso. ¿Quién lo resuelve? La máxima autoridad de la jurisdicción. Si el acto fue de un director nacional o de un director general o de un subsecretario, va a resolver el ministro. Es la máxima autoridad, no la autoridad subsiguiente superior, la máxima autoridad de la jurisdicción. Y si se trata de un acto de un ministerio, de un ministro, el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente de la Nación. El plazo para resolverlo también son 30 días hábiles administrativos. Y este recurso sí es fundamental porque es el único obligatorio para agotar la instancia administrativa. Es el único que agota la vía. Con este recurso se puede proceder a la vía judicial. Recurso de alzada, bueno, es optativo. Es un recurso que se interpone ante entidades descentralizadas. ¿Sí? Es un recurso que puede interponerse como opción respecto a la posibilidad de acudir a la justicia contra actos administrativos definitivos o equiparables a definitivos. Como les decía, es opcional.
frente a un acto de una autoridad autárquica, acá en Argentina el particular tiene dos opciones, o va directamente a la justicia o interpone el recurso de alzada. Ahora bien, si interpone el recurso de alzada, lo puede desistir en cualquier momento e ir a la justicia, no al revés. Si ya fue a la justicia, se le agotó la instancia administrativa. ¿Ante quién se interpone este recurso de alzada? Ante el organismo en el cual se dictó el acto. Y este organismo descentralizado tiene que elevarlo dentro de 5 días de oficio al ministerio en el cual se desarrolla, se desempeña, supongamos Ministerio de Economía, por decir un ejemplo. Plazo de interposición también hay 30 días hábiles tentativos y el plazo para resolverlo también son 30 días hábiles. Acá algo interesante que trajo la ley bases respecto a todos los recursos administrativos son los actos coligados. Esto está regulado en el artículo 23 de la ley de procedimiento, inciso E, que dice la ley: los actos administrativos dictados durante la ejecución de contratos con el Estado Nacional, es decir, estamos en la etapa contractual, ya hay un adjudicatario, ya hay un contrato, estamos en la etapa contractual. Estos actos emitidos en la ejecución del contrato, dice la norma, se tienen que impugnar dentro de los 30 días de serle notificados a la empresa contratista, pero serán impugnables judicialmente dentro de los 180 días, acá son hábiles judiciales, de la extinción del contrato. Es decir, no, lo tengo que impugnar, cada acto contractual que se dicta en la ejecución del contrato, tengo que ir impugnándolo en tentativa a medida que se van dictando con los 30 días, pero no voy a la justicia por cada acto contractual, sino que espero que finalice el contrato y ahí tengo 180 días para recurrir en la justicia. Siempre que tengan en cuenta aquí el plazo sí de prescripción. Algo que también quería decirles en cuanto a los recursos, en los artículos 39 a 43 del reglamento de esta ley, regula cómo se hacen los diligenciamientos, qué tiene que contener la cédula, ¿no? En todo lo que hace a las notificaciones de cualquier recurso. Y acá algo importante que quiero destacar, en Argentina, la notificación de cualquier acto contractual o precontractual tiene que indicar claramente 3 cuestiones. ¿Cuáles son los recursos que se puede interponer contra ese acto que te está notificando? ¿Qué plazos tengo para interponer contra ese recurso? Y si ese acto que me está notificando agota o no agota la vía administrativa. ¿Qué sucede si esto no se hace bien? ¿Sí? Si es defectuosa la notificación. Anteriormente la ley bases se ampliaba el plazo para poder recurrir. Ahora no. Ahora la consecuencia de todo esto es la ineficacia de la notificación. Cualquier error en la notificación de lo que acabo de mencionarles nos va a dar la ineficacia. Esto está en el 44 del reglamento. Ahora sí, volviendo a los ejes temáticos del día de hoy, en cuanto a la competencia de órganos de control, en Argentina tenemos la Sindicatura General de la Nación, la SIGEN, y la Auditoría General de la Nación, la AGN, pero son órganos de control, pero no de control interno y externo, pero no resuelven las contrataciones, no son órganos de recurso, no intervienen en la actividad decisoria del Estado en los contratos públicos. En tercer lugar, en cuanto a la jurisdicción contencioso administrativa, bueno, agotada la instancia tentativa, que recién les mencioné que se agota con el recurso jerárquico, es el único obligatorio, o en los casos que corresponda vía directa, el control judicial recae en lo que hace la Administración Nacional, en la Justicia Contencioso Administrativo Federal, y en lo que hace, por supuesto, a las jurisdicciones provinciales o locales, municipales, los tribunales contenciosos administrativos provinciales o municipales. En cuanto al arbitraje, bueno, en Argentina esto no está tan desarrollado como en otros países. El régimen de arbitraje en Argentina tiene una limitante muy importante, que es que requiere autorización expresa del Congreso Nacional. Si hay una ley, tiene una ley que permita que haya arbitraje. Esto sucede en Argentina con los PPP, con los contratos de PPP y ahora recientemente con la ley de concesiones de obra pública que fue modificada por la ley bases. Por ello, en Argentina el Estado no puede someterse libremente al arbitraje, ¿sí? La regla general, como les decía, es que se necesita autorización expresa, ya sea legal o reglamentaria. Y además, siempre que no comprometa potestades públicas indisponibles. Si la doctrina en Argentina es uniforme en señalar que el arbitraje solo puede abarcar derechos disponibles, como controversias económicas, ajustes de precios o incumplimientos contractuales, pero nunca el ejercicio de poder de policía, la rescisión por razones de interés público o la validez de actos administrativos generales. Así que nada, en una perspectiva comparada, el arbitraje público es ampliamente utilizado, pero siempre dentro de marcos normativos, sabemos que claros, transparentes y controlables. En ese sentido, el desafío en Argentina, podemos decir, no es ampliar indiscriminadamente el arbitraje, sino regularlo adecuadamente, asegurando compatibilidad con el principio de juridicidad y la buena administración. Y así, para finalizar, el último eje,
el segundo eje, perdón, el ámbito objetivo, actos recurribles, no recurribles y exclusiones. ¿Qué actos son recurribles en Argentina a nivel nacional? Bueno, esto lo regula el decreto 2023, artículo 11, que nos dice todas las instancias que te tienen que hacer por acto administrativo, los pliegos y sus cláusulas, el acto de preselección, el acto de adjudicación, Profesora, el acto disculpe que la de interrumpa. Perdón, le Perfecto. quedan 3 minutos. Perfecto, genial, Sí. alcanza perfecto. El acto que desestima ofertas, el acto que declara fracasado o desierto un llamado, cualquier acto dictado en la ejecución contractual, ya sean penalidades, rescisiones, aplicación de garantías, y por supuesto todo aquel acto que se emita durante el procedimiento competitivo que produzca efectos directos e inmediatos sobre los hechos de los oferentes. ¿Qué acto es no recurrible? Bueno, los actos de mero trámite, que no son definitivos, porque no tienen efecto definitivo, no afectan al particular de manera directa, y a su vez tampoco son recurribles, ¿sí?, los dictámenes jurídicos o técnicos, porque no deciden, sino que asesoran a la autoridad que va a decidir. Ahora bien, en este punto es importante destacar que si bien los dictámenes no son recurribles, en Argentina se ha decidido que el dictamen de evaluación de las ofertas sí sea recurrible. O sea, es una excepción a la norma general en Argentina. Entonces, el dictamen de evaluación sí es recurrible en sede administrativa. ¿Las exclusiones cuáles son? Y tenemos las exclusiones propias del régimen de contrataciones, las contrataciones con un Estado extranjero, las contrataciones de caja chica, de empleo público, todo lo que está excluido del régimen de contrataciones nacional, también está excluido, por supuesto, de ser recurrible por estos medios, y a su vez los contratos interadministrativos. Si dos personas públicas generan un contrato, allí no pueden recurrirse mutuamente. Y así llegamos al final, legitimación activa y pasiva. Bueno, legitimación activa, ¿quién la tiene? Los oferentes, por supuesto, que se ven afectados o que se ven perjudicados en su posibilidad de competir. En Argentina sí, a diferencia que escuché de Italia, Giuseppe, los oferentes autoexcluidos, como sostiene Pablo Comadira y su padre, siempre obviamente que puedan demostrar que tengan un interés jurídico tutelado y puedan demostrar afectación directa. También los titulares del contrato, por supuesto, tienen legitimación activa frente a actos de ejecución contractual. Y sí, tenemos un tema con el tema de las ciudadanos en general, al igual que en otros países, no pueden recurrir, solo pueden hacer una denuncia en todo caso por la legalidad, pero no utilizar el recurso administrativo. Lo importante acá es demostrar en la legitimación activa un derecho o interés jurídico tutelado y que se pueda demostrar además la afectación directa. Por último, legitimación pasiva. Bueno, en vía administrativa tenemos la autoridad que dictó el acto. En vía judicial va a ser la administración, ya sea el Estado nacional, Estado provincial, Estado municipal, junto con el ministerio contratante, pero ya es el Estado de por sí. Eventualmente puede ser con legitimación pasiva judicial el adjudicatario contratante, que puede ser un tercero necesario cuando el fallo pueda afectarlo. Y en arbitraje, bueno, el Estado nacional, por supuesto, provincial o municipal, según el contrato, y también pueden ser empresas estatales o concesionarias de servicios públicos o obra pública cuando sean parte del contrato arbitral. Bueno, como vimos, ya para concluir y cerrar, el sistema argentino presenta un modelo mixto que combina rescisión y revisión administrativa o jerárquica tradicional con un control jurisdiccional contencioso administrativo y con espacios acotados de arbitraje. Desde ya que ningún sistema de contratación pública puede considerarse completo si no cuenta con mecanismos eficaces de tutela que permitan revisar los actos administrativos dictados durante el procedimiento, durante la ejecución contractual, corregir desviaciones y, por supuesto, garantizar el respeto del orden jurídico. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora. Agradecerles a todos. Nos pasamos un poco el tiempo, pero en realidad ha sido una jornada, una sesión de lujo. Creo que el abordaje que se ha hecho y el contraste que hemos podido ver en los diferentes ordenamientos, en los diferentes sistemas de contratación pública, enriquece muchísimo la lectura, no solo para efectos de reformas potenciales, sino también para dimensionar y entender que hay problemas comunes y también algunas diferencias importantes que podríamos resolver precisamente echando mano del funcionamiento de estas figuras y de estos mecanismos en los diferentes países. Agradecerles a los profesores el tiempo, la exposición, la calidad del abordaje. Invitarlos también, por favor, para que a los participantes de esta sesión para que nos acompañen en la próxima sesión que ya compartió el profesor Enrique Díaz, diseño procedimental de los recursos, plazos, el trámite, prueba y garantías procesales, el 18 de febrero a las 17 horas, perdón, de España e Italia, 10 horas de Costa Rica igual, 11 de Colombia y 13 horas de Argentina.
No vamos a hacer preguntas por lo extenso de la sesión para no abusar también de sus agendas, pero agradecerles enormemente la participación. No sé, Enrique, si querías dar un mensaje final. Sí, muchísimas gracias. Solo agradecer a los ponentes. Quedamos todos con muchas preguntas. Tenemos que revisar el horario del seminario, ¿eh? La verdad es que está muy bien. Tengo preguntas para todos. Vamos a volver a trabajar sobre esto en el libro. Están comprometidos para el libro, ¿eh? Todos y cada uno. Ya les enviaremos la convocatoria. Agradecer a Ela por la moderación y comentar además que las grabaciones de las sesiones van a estar publicadas en el canal de YouTube de la red. Acabo de compartir por allí el link y en la página en radicop.com. La próxima sesión ya la publicaremos y la compartiremos por LinkedIn. Muchas gracias a todos y a todas y nos vemos en la próxima sesión. Fuerte abrazo. Esté muy Fuerte bien. abrazo, feliz resto Abrazos. para todos ustedes. Chao, chao, chao. Saludos, Hasta luego. adiós. Hasta Gracias. pronto. Ya. Adiós.